Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por esta noche tan hermosa que tú nos das. Gracias también por la oportunidad que tú nos abres de estas puertas de la iglesia para poder juntos exaltar tu nombre y también aprender tu palabra. Y ahora, Señor, que comenzamos un nuevo libro, Éxodo, Señor, te pido que tú nos ayudes a poder entenderlo, Señor, y a poder aplicarlo en nuestras vidas. Y Padre, de las personas que no están aquí, también te pido que tú seas con ellas, que algún día se puedan escuchar este estudio, Padre, que de la misma manera, Señor, puedan ser bendecidos, Padre. Gracias por todo en Cristo Jesús. Y todos decimos, amén. ¿Por qué no abres tu Biblia en Éxodo, capítulo 1? Éxodo, capítulo 1. Y no es tan difícil de encontrar Éxodo, el segundo libro del Antiguo Testamento. Éxodo. El título de este libro podría titularlo Israel se multiplica en Egipto. Israel se multiplica en Egipto. ¿Cuántos de nosotros nos gustan las matemáticas? A nadie, ¿verdad? Algunos nos gusta el álgebra y tantas cosas, pero cuando se trata de multiplicar y cuando se trata de quizás economía, nos gusta la multiplicación, ¿verdad? ¿Cuántos de nos gusta la división? A nadie, ¿verdad? Cuando se trata de repartir, bueno, ahí como que no suena muy bien. ¿A cuántos de nosotros nos gusta la resta? A nadie tampoco, ¿verdad? Pero la multiplicación es algo hermoso. Cuando tú hablas de multiplicarse, es algo positivo. Pero vamos a observar aquí el pueblo de Israel multiplicándose. ¿Dónde? En Egipto. Ahora, vamos a dividir este capítulo de 22 versículos en dos partes. La primera parte vamos a ver lo que yo puedo decirle la aflicción de Israel en Egipto. La aflicción de Israel en Egipto. Esa es la parte número 1. Ahora, Éxodo es una continuación de lo que es Génesis. Es una relación semejante a lo que existe entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Hay relación. Así como Éxodo tiene relación con Génesis, también el Nuevo Testamento tiene relación con el Antiguo Testamento. Interesante que Génesis relata el fracaso del hombre ante todas las pruebas y en todas las condiciones. El fracaso del hombre, las pruebas y sus condiciones. El Éxodo es el emocionante relato de Dios que se apresura a rescatar al hombre. Y nos habla también de la obra redentora de un Dios soberano. Y eso observamos en qué lugar. Génesis 3:15. Éxodo podría decir que es el libro de la redención en el Antiguo Testamento. Escucha la palabra redención del Antiguo Testamento. Y empieza Éxodo relatando cómo bajó Dios en su gracia a liberar a un pueblo esclavizado. Y todos conocemos Éxodo, quizás si nosotros lo ponemos en un paréntesis, algo resumido. Pero ¿saben qué? Termina declarando cómo Dios bajó para morar en medio de un pueblo redimido. Lo interesante de la palabra Éxodo en el vocablo griego significa salida. Todos hemos escuchado eso. Éxodo, ¿qué es? La salida. Así como esta iglesia tiene éxito aquí, ¿verdad? Éxodo es la salida. El segundo libro de 5 libros relacionados entre sí. No sé si ustedes en su escuela dominical, los que crecimos en la iglesia cristiana, te enseñaban Génesis, Éxodo, Levítico, Número y ¿qué? Deuteronomio. Cuando nosotros observamos esos 5 libros, es lo que nosotros le llamamos el Pentateuco. Penta viene de 5, Pentateuco. De Génesis a Deuteronomio
Si nosotros observamos y cuando nosotros cubramos de Génesis a Deuteronomio, nos vamos a dar cuenta que es un tema que está relacionado entre sí. Pero regresando aquí a la aflicción de Israel en Egipto, versículo del 1 al 14, vamos a ver el primer segmento, los versículos del 1 al 6, los 12 hijos de Jacob que entraron en Egipto. Y escuchemos lo que dice el versículo del 1 al 6. Y vamos a observar los 12 hijos de Jacob que entraron a Egipto. Versículo 1 dice así: estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto. ¿Con quién? Con Jacob. Cada uno entró con su familia. Y ahí vienen los nombres: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron, ¿cuántas se acuerdan? 70. 70 fueron las personas. Y José estaba en Egipto. ¿Se acuerdan de la historia? José estaba en Egipto y trajo a su familia. Y Jacob también bendice a sus hijos y muere. Y ahora muere José, versículo 6, y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Toda esa generación ya ha pasado a la historia. Ya ha pasado toda esa generación. Ya no está José, ya no está Israel, ya no está Jacob, tampoco ya no están sus hermanos. Y la generación también ha sido desaparecida. Ha muerto. Y aquí cuando dice estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto, los primeros versículos de Éxodo se extiende por algunos 430 años. Imagínate, pasaron 430 años de Génesis a Éxodo. La historia de Éxodo comienza donde la historia de Génesis termina. ¿Cómo? ¿Se acuerdan? De una gran familia con una posición crucial en el plan eterno de Dios y su migración ¿a dónde? A Egipto. ¿Se acuerdan de Gosén? Un lugar de bendición, un lugar bonito, bueno y barato, porque no les costó. Bonito, bueno y barato. ¿Cuántos nos gusta eso? A todos. Bueno, José fue la persona que puso todo eso en su lugar. Y claro, Dios a través de José. Y aquí el título hebreo para el libro de Éxodo fue tomado de las primeras palabras. Cuando dice o estos. La palabra que tú encuentras en Éxodo que dice que estos quiere decir y. Eso es. Lo cual está marcando que una continuidad. Cuando tú pones la palabra o esa letra I, quiere decir continuidad. O sea que va a continuar. No es el final. Y aquí cuando dice murió José, en el versículo 6. José era notablemente el bisnieto de Abraham, quien salvó a Egipto y el mundo. ¿De qué fue? De una hambruna, ¿se acuerdan? Que había hambre en aquellos tiempos, terrible. Y escuchó la voz de Dios, la cual habló a través del sueño del faraón. Y ustedes conocen la historia. Ahora, debido a su sabiduría y a su buena administración, él fue enaltecido. Y fue honrado con un puesto en Egipto. Y nosotros lo vemos como el faraón le dijo, ¿sabes qué? Tú vas a ser el segundo. Pero ¿sabes qué? Mi sillita yo la voy a agarrar. Yo soy el primero. Nada más no se te olvide. Y fue. Y realmente hizo un buen trabajo. Y aquí está. Y vamos a ver el versículo 7. La rápida multiplicación de Israel en Egipto. Y aquí es cuando empiezan a multiplicarse. Y dice el versículo 7, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos, ¿qué? La tierra. Qué bonitas palabras.
todo está fructificado, está multiplicado, aumentados, fortalecidos en extremo, ¿verdad? ¿Cuántos de nos gusta eso en nuestro balance de cuentas? Multiplicado, aumentado, fortalecido en extremo, qué bueno. De la misma manera nuestra vida espiritual debe de ser así. Dice, y se llenó de ellos, ¿qué? La tierra. ¿Te acuerdas en Génesis 47, 27 que decía, así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén? Fíjate lo que dice, tomaron posesión de ella, se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. Ellos ciertamente se multiplicaron al pasar las generaciones y así es como se llenó la tierra. Ahora fíjate lo que dice aquí en Éxodo 7. El hebreo deliberadamente repite 3 verbos usados en Génesis 1, 21 y 22, que lo vamos a ver, el cual se puede traducir que se fructificaron, se multiplicaron y se hicieron muchos, se hicieron numerosos. Aquí cuando dice los hijos de Israel se fructificaron y multiplicaron, esta familia comenzó con ¿cuántos miembros? ¿Se acuerdan en Harán? 5 miembros. Con 5 miembros hubo una multiplicación. ¿Quiénes fueron los miembros? Bueno, vamos a repasar. Fue Jacob, ¿se acuerdan? Raquelita, la que más amaba. Lea, Silpa y Bila, las concubinas. Ustedes vieron también, observamos el intercambio que hubo entre ellas dos, las competencias. Pero de todo esto ellos fueron bendecidos por Dios. La familia de Israel creció rápidamente en los años que estuvieron en Egipto. Ahora vamos a observar versículos del 8 al 11, la opresión hacia Israel de los egipcios. Ahora, notemos algo interesante. Notemos la familia de Israel. ¿Se acuerdan en los tiempos de Jacob y cómo José pudo maniobrar ese plan perfecto de Dios? De que no se dio a conocer a sus hermanos y todo lo que tuvieron que pasar, y al último José les dijo, ¿saben que yo soy José, su hermano? Y nosotros notamos en ese tiempo que hubo un momento feliz en ellos, de saber que en sus vidas hubo arrepentimiento. Y ahora se establecen, son bendecidos, son multiplicados. De la misma manera, nosotros como cristianos estamos en esas condiciones. Pero ahora viene lo interesante. Del versículo 8 al 11, ¿qué va a pasar? Viene la opresión. Comienzas con una opresión, así como los israelitas de parte de los egipcios. Y vamos a ver qué es lo que pasó. Versículo 8 dice, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey. O sea que ya el rey Ramsés había muerto y comienza con un nuevo rey. Y dice que no conocía a José. Comienza un nuevo gobierno, un rey que no conocía a José. ¿Se acuerdan de el faraón anterior que tuvo gracia ante los ojos de José? Y no solamente le dio la ciudad de Gosén para que su familia estuviera ahí, pero cuando murió su padre Jacob le dijo, ¿sabes qué? Ve con él, entiérralos y que todo se vaya de acuerdo a lo que tú digas, ¿verdad? Porque realmente él vio gracia. Y ahora comienza un nuevo gobierno que no conoce a José. Y dijo a su pueblo, en el versículo 8, versículo 9 dice, he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora, pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Aquí el versículo 9 dice que Israel es mayor y más fuerte que
nosotros. Ahora, en aquellos entonces los antiguos egipcios eran famosos y también infames. ¿Por qué? Por su orgullo. ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Israel, José les dijo, ¿saben qué? Digan que son pastores de ovejas porque aquí en Egipto abominan a esos pastores. Y por eso ellos, los egipcios, apartaron al pueblo de Israel. ¿Sabes qué? No queremos nada con esos pastorcitos. Y aquí el nuevo rey se está dando cuenta que ellos están multiplicando. Hay un temor de ese nuevo rey, y aquí lo estamos observando. Dice, es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora, no es sorpresa el verlos atemorizados y el de ser discriminantes con esta fuerte minoría entre ellos, el cual parecía que muy pronto ya no sería que la minoría estaba creciendo. Había más banda por el lado de Israel. Versículo 10, cuando dice, se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros. En esos tiempos, eran tiempos de guerra muy fuertes. Y en aquellos tiempos, los egipcios temían de una invasión por parte de los heteos al norte. Y ellos decían, ¿sabes qué? Si realmente los israelitas crecen y se unen con los heteos, ¿qué va a pasar? Nos van a dar en la torre. Nos van a eliminar. ¿Por qué? Porque se van a unir y van a ser más fuertes. Pero fíjate lo que dice el versículo 11. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas. Y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramasés. Aquí hubo un plan del rey. Se dice que ahora habían comisarios de tributos que edificaron para el Faraón. Ahora, cuando los hijos de Israel se les impuso labores de esclavos, ellos construyeron muchas de las grandes ciudades y también monumentos de Egipto. Ahora, excepto las pirámides, porque las pirámides ya estaban construidas mucho antes. Pero si se dan cuenta, ¿qué está pasando? Aquí está comenzando la esclavitud en el pueblo de Israel. Y así es como empezó con este nuevo gobierno, con este nuevo rey. Algo interesante aquí que puede encontrar de estas pinturas en una pared de una tumba de lo que era Ramsés III. Y en estas pinturas, y así como tú lo puedes observar, bueno, no se pueden observar tan detalladamente, pero se observan cómo el pueblo de Israel fue esclavizado. Hombres con látigos en sus manos, tratando de controlar al pueblo de Israel. No sabemos exactamente cuándo esta fuerza laboral comenzó del pueblo de Israel. Algunos estiman que fueron unos 284 años de esclavitud, otros dicen que fue quizás la mitad, unos 130 años, no se sabe, pero la esclavitud estuvo ahí. Ahora, del versículo 12 al 14, a pesar de la opresión que está sucediendo ahí ahora con el pueblo de Israel a través de este nuevo rey, Israel prospera y crece. Y creo que debemos de aprender de esto. Hemos sido multiplicados, el Señor nos ha bendecido y ahora el enemigo está opresionándonos, está tratándonos de eliminar. Pero ¿sabes qué? Ellos siguieron adelante, ellos van a prosperar y van a crecer. ¿Cómo? Bueno, vamos a ver ahorita del versículo 12 al 14. Versículo 12 dice así: pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. De manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Interesante, ¿no lo crees? Entre más ellos sean oprimidos, ellos se multiplicaban. Y este era el propósito de Dios para Israel.
durante su estancia en ese lugar. Y yo quiero decirte eso, si ellos se hubieran mantenido en Canaán, si ellos no hubieran ido a Egipto, quizás no hubiéramos visto esta historia, claro, pero ellos se hubieran relacionado con tribus cercanas y se hubieran convertido en gente idólatra, gente que realmente iba a estar fuera del plan de Dios. Pero no lo fue así. Aquí la nación no podría crecer de esta manera en Canaán, como lo dije. Ahora en Egipto había una parcialidad en cuanto a la raza. Tenían un sistema de separación. Es lo que hicieron los egipcios. Ese sistema de separación. Y fue bueno. Ahora este crecimiento al pie de la aflicción ha sido consistentemente la historia del pueblo de Dios durante todas las edades. El pueblo, oprimido por el enemigo. Y aquí cuando dice, cuanto más sea la aflicción, mayor será su crecimiento. El escritor cristiano Tertullian dijo esto: la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. La sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Y eso es algo verdadero. Aquí observamos el sufrimiento y la persecución. Es como si fueran las olas que vienen sobre un barco, la cual parece que puedan destruirlo. Pero ¿saben qué? El barco atrapa a la ola y la usa para agarrar velocidad. Interesante, ¿no? A veces vemos esas olas que vienen a nuestra vida y a veces pensamos que esa ola nos va a destruir, pero creo que debemos de pensar de esta manera también. Ser como aquellos barcos que atrapan esas olas y las usan para agarrar ¿qué? La velocidad. ¿Cuántos nos gusta surfear? A mí no, porque ya ni sé nadar, ¿verdad? Quería presumirles, pero no. Pero a veces vemos a aquellos que les gusta surfear, y a veces trabajo en la playa y llegan así con sus trajes bien trajeados y un carrazo. Dijo, wow. Y está ahí enfrente de la banqueta viendo cómo van las olas, ¿no? Y dije, ¿qué estará haciendo aquí? A lo mejor está en su break, ¿no? Y viene solamente a inspirarse a través de las olas. Y unos 20 minutos después ya viene con su tabla de surfear, ¿no? Y ya viene cambiado con su uniforme para surfear y ya está listo para entrar. ¿Por qué? Porque las olas están grandes, están altas, un buen tiempo para surfear. Creo que de la misma manera nosotros debemos ser buenos surfers, o como se dice en español. Ver que esas olas son buenas y decir, aquí está. Es un buen tiempo ¿para qué? Para agarrar nuestra tableta, no la tableta electrónica, nuestra tabla de surfear y darle para eso. De la misma manera. Versículo 13 dice así: y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Fue duro para ellos, no fue fácil, fue un tiempo muy duro. Y dice 14, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Escucha la palabra rigor. Algo con rigor, algo constante, que no pueden parar, tienen que seguir. Ahora, el hecho de hacer ladrillo, hacer barro, no es algo fácil. ¿Cuántos de nosotros trabajamos en construcción? Es duro. Es duro agarrar ese barro o ladrillos, hacer esa labor. Ahora imagínense el campo. ¿Cuántos de nosotros trabajamos en el campo, verdad? Cuando trabajamos en el campo hasta nos da calentura a veces, ¿verdad? Lo que no estamos con experiencia. Y dice aquí, y en todo su servicio. Imagínense los israelitas. Y ahora yo sé y pienso que a través de todo esto, ahorita Israel es una de las potencias,
uno de los países más fuertes del mundo, una copa que hace temblar a las naciones. ¿Por qué? Porque tienen a Dios, y no solamente eso, pero creo que el Señor los ha puesto en un lugar para aprender. Y dice aquí, el cual los obligaban con rigor. Aquí cuando dice amargaron su vida con dura servidumbre, debido a que el propósito de Dios era el de bendecir a Israel y el de cumplir su rol hacia ellos dentro de su plan eterno, entonces no habría ninguna cantidad de aflicción la cual pudiera desarrollar su propósito. Tenían que atravesar todo eso. Algo interesante que observamos en Isaías 54:17. Aquí es demostrado como cierto. Fíjate lo que dice este versículo. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y condenarás toda lengua que se levantase contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová. Y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Observamos aquí la maldad de los egipcios podría herir a los hijos de Israel. Pero ¿saben qué? Nunca podrían derrotar el plan de Dios para ellos. Y eso fue cierto. El faraón pensó que era mejor no matarlos, pero él quería que fueran esclavos, ¿verdad? Inteligente el muchacho, ¿verdad? Dije, no, ¿sabes qué? Pues hay que usarlos para esclavos, es mejor. El trabajo sale más rápido. En medio de cruel y difícil servicio, la vida pudo parecer desesperante para los hijos de Israel, y la idea de pensar de que Dios estaba trabajando en su plan pudo parecer muy distante para ellos, pero a pesar de ello era verdad. La siguiente parte, la parte número 2. Vamos a observar ahora las parteras hebreas obedeciendo a Dios. Todos sabemos que son parteras, ¿verdad? No porteras, parteras. Las parteras hebreas obedecen a Dios. Y eso lo vamos a ver del versículo 15 al 22. Ahora, en el primer segmento del versículo 15 al 16 vamos a ver el intento de eliminar a Israel. Y dice el versículo 15, y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Esa fue la ley que el rey de Egipto impuso para estas parteras. Ahora, Cifra y Fua. Quizás estas dos personas tenían un grupo que dirigían aquellas parteras, no sabemos exactamente, pero el rey se dirigió a estas dos personas. Y pienso que tenían una responsabilidad muy grande. Lo interesante de estos dos nombres, lo que podemos decir nombres semíticos, de algún tipo arcaico. Sí, ¿qué quiere decir eso? ¿Verdad? Semítico y arcaico. Bueno, la palabra semítico viene de la palabra del nombre Sem. ¿Se acuerdan de Sem, Cam y Jafet? ¿Se acuerdan de los hijos? ¿De quién? De Noé. Bueno, esto quiere decir que fue como la base. En lo que es arcaico, quiere decir que fueron pioneras, fueron de las primerizas, de los principios.
En otras palabras, estos dos nombres que realmente surgieron desde el principio como pioneros, el cual tiene significado como belleza y esplendor. Bonitos nombres, ¿verdad? Cuando dices belleza y esplendor, pero cuando dices cifra y fua, como que dices, ay, qué nombres tan feos. Pero hay ese significado en estos dos nombres. Y cuando el rey dice, si es hijo, matadlo, aquí está una ordenanza, que mataran a todos los hijos recién nacidos. El cual, ¿qué iba a suceder? Bueno, iba a debilitar y a destruir una generación de la gente de Israel. Eso era lo que iba a suceder. Destruir la generación. Pero ¿sabes qué? Podemos observar a la ordenanza del faraón consistentemente con el plan de odio para eliminar a los judíos. ¿Y cuántos de nosotros hemos visto a través de la historia que siempre han querido eliminar a los judíos? Y hay un gran ejemplo, ¿se acuerdan de Hitler? ¿Cuántos judíos eliminó? Y esto es por parte de Satanás a través de los siglos, como un ataque en contra del ungido de Dios en estos casos. Y el plan máximo para Israel en su plan de redención. ¿Se acuerdan en Génesis 3:15? Satanás sabía que el Mesías, la simiente de la mujer, el que heriría en la cabeza, como tú puedes observar en ese versículo, vendría de los hijos de Israel. Por lo tanto, él intentó destruir una generación entera mediante la ordenanza de matar niños. Ahí vemos lo que pasó. Ahora, del segundo parte, versículo 17, vamos a observar las parteras dentro del plan de Dios. Y fíjate lo que va a pasar. Pon atención. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida ¿de quién? De los niños. No hicieron lo que el rey les mandó. ¿Qué dice aquí? Que las parteras temieron a Dios. Eso es muy importante para nosotros. Cuando estás en esa opresión del enemigo, tenemos que entender algo. Estar en el plan de Dios. Cuando nosotros no estamos en el plan de Dios y seguimos esa línea que nos va a llevar al camino equivocado, es cuando nosotros erramos. Es cuando nosotros fallamos y nos empezamos a hundir más y más. Aquí observa que no dice que las parteras temieron al rey de Egipto, porque si hubieran temido al rey de Egipto no hubiera sucedido eso, les hubieran matado. ¿No lo crees? Sino que realmente dice temieron a Dios. Ellas hicieron lo correcto, ellas obedecieron a Dios en lugar del hombre. Aquí cuando dice que preservaron la vida de los niños, ellas actuaron en el mismo principio que los apóstoles. Cuando vemos a Pedro, ahí en Hechos 4:19, cuando Pedro le preguntó a las autoridades civiles, ¿se acuerdan cuando los empezaron a golpear y decir, sabes que ya no quiero que prediques más, no más evangelio aquí? ¿Y qué dice Pedro? Juzgad si es justo delante de Dios, obedecer a vosotros, o sea, a ustedes, antes que a Dios, ¿verdad? Y otra vez, ahí anda otra vez, con el evangelio. A pesar de que somos llamados a obedecer al gobierno y a las autoridades, ahora, tú puedes decir, bueno, ¿y qué dice Romanos 13 del 1 al 5? Bueno, tenemos que obedecer a las autoridades, ¿verdad? Nunca somos llamados a poner al gobierno en el lugar de Dios. Por lo tanto, si el gobierno nos dice que hagamos algo en contra de la voluntad de Dios, nosotros debemos obedecer a Dios primeramente. Si realmente, en otras palabras, hay algo contra la voluntad de Dios, entonces ¿a quién debemos obedecer? A Dios primeramente. Ahora, en el siguiente versículos, del 18 al 22, vamos a observar que Dios bendice
los esfuerzos de aquellas parteras. Y fíjate lo que dice el 18 al 22. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. O sea que son más rápidas, ¿verdad? Son más rápidas que las egipcias. Ahora, aquí muchas personas asumen que las parteras mintieron al faraón. Si te puedes decir y observar, dices, wow, mintieron cuando dijeron esto. Sin embargo, este no es el caso. Las parteras bien pudieron decir la verdad. Quizás era cierto de que las mujeres hebreas eran más robustas, así como lo observamos, que las mujeres egipcias. Aún así, lo que podemos detallar, no explicaron todas las razones del por qué los bebés eran preservados. No se nos dice si las parteras estaban mintiendo o de que los rápidos partos de los bebés hebreos eran un hecho biológico. Aun si ellas hubieran mentido, no es por su engaño que han sido elogiadas. Eso no es el caso. Ese no es el objetivo. Sino, ¿sabes cuál es? Por rehusarse a tomar la vida de los infantes. Eso fue. Versículo 20 dice así: y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temiendo a Dios, Él prosperó a sus familias. Observa esto. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echar al río a todo hijo que nazca, y toda hija preservad la vida. Aquí cuando dice Dios hizo bien a las parteras, aún así, si las parteras engañaron al faraón, eso no fue por lo que Dios las bendijo. Él bendijo su valentía piadosa al obedecer a Dios antes que a los hombres. Ese fue el caso. Y por último, aquí cuando dice que se multiplicaron y se fortalecieron en gran manera. Mientras mayor era la persecución en contra del plan de Dios de multiplicar a los hijos de Israel en Egipto, Dios se hacía cargo de que el plan tuviera más éxito. Y eso es la soberanía de Dios, ¿verdad? Cuando nosotros vemos el plan del rey, querer destruir a este pueblo, el plan de Dios es perfecto. Y usa todo eso ¿para qué? Para que ellos se multiplicaran y pudieran tener éxito. Este es un maravilloso ejemplo de la bondad y del poder de Dios. Observa, dice Faraón. El faraón dijo menos. Y Dios dice más, ¿verdad? El faraón dice detengan. Y Dios dice vayan. Y eso es lo que a veces nosotros tenemos lucha. El enemigo dice ya no más. Y Dios te dice más. El enemigo dice detente. Y Dios te dice ve. Vemos ese contraste. Y así de la misma manera, en este plan perfecto de Dios, este capítulo es muy importante para nosotros como cristianos. Es vital y es bueno que nosotros entendamos esto. Después de que nosotros venimos a los pies de Jesús,
en esa actitud de arrepentimiento, comienza Dios a bendecirnos, a multiplicar, a crecer. Tú comienzas a ver tu vida en un crecimiento espiritual. Y después, ¿qué sucede? El enemigo viene ¿a qué? A darte presión, a tratar de destruirte, decir, no más, no más. ¿Por qué? Porque Él quiere eliminarte. Pero a través de todo esto, una cosa podemos entender. Cuando nosotros estamos en el plan de Dios y obedecemos sus mandamientos, de la misma manera, cuando escuchemos esa voz del enemigo de decirnos qué hacer, es de ir nosotros a la palabra de Dios y decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿No lo crees? De poder decir, ¿sabes qué? No lo voy a hacer. La Escritura me dice esto que yo debo de hacer. Y es nosotros inclinarnos a hacerlo. ¿Y sabes lo que va a pasar? Dios te va a continuar siguiendo, multiplicando. Así como el pueblo de Israel. Y aún así, vamos a observar más adelante el faraón todavía aferrándose de tratar de ahogar ahora a los niños. Echar al río todo hijo que nazca. Y aún así está con ese plan. Y toda hija preservar la vida. Todavía está aferrándose a ese plan erróneo. Y vamos a ver de la misma manera cómo Dios extiende su mano a este pueblo de Israel. Así como Dios va a extender su mano en nosotros. En medio de nuestra opresión, en medio de nuestra aflicción, vamos a ver la mano de Dios y cómo Dios nos va a sacar de todo esto. Él nos va a dar, ¿qué? Una salida. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Un gran capítulo, un buen comienzo, Señor, de este hermoso libro, Padre. Pero, Padre, así como comienza este libro, es una continuación. De la misma manera, Padre, para nuestra vida es una continuación y queremos estar atentos a lo que tú vas a hacer. No escuchar la voz del hombre, sino escuchar tu voz, Padre. No se trata de seguir mi propia voluntad, pero estar en tu voluntad, Señor. Padre, sé con cada uno de los que estamos aquí, si estamos oprimidos, estamos en aflicciones, Padre, y cuando vemos esas olas llegando a nosotros, pensando así como estudiamos, como este barco, Señor, ser atrapado por esa ola, pero no para destrucción, sino, Padre, para agarrar más potencia, para estar bajo tu mano, Señor, y de saber cómo tú nos vas a sacar, Señor. Gracias, Padre, por tu hermoso capítulo, Señor, y Padre, ansiosos estamos por lo que va a acontecer y el desenlace que va a suceder con este pueblo, Padre. Mientras tanto, Padre, ayúdanos a seguir adelante, Señor, de continuar en nuestra vida espiritual, Padre, y no flaquear, Señor, sino seguir adelante, Padre. Gracias por todo en Cristo Jesús. Y todos decimos, amén.